Llegamos a este capítulo de este maravilloso libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es fresca, siempre es actual. Siempre tienes algo que decirnos, Señor, con el propósito de que sea aplicado a nuestra vida. Señor, usa este tiempo, sé glorificado. Que Cristo sea exaltado, Señor, que tu evangelio sea proclamado y que las almas pasen de muerte a vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. 3 principios para un ministerio eficaz. Todos somos ministros. Todos, absolutamente, los que estamos aquí, somos ministros. Nadie se haga a un lado. Si tú eres cristiano, eres un ministro. Si tú eres cristiana, eres una ministra. Dios te ha dado a ti un ministerio. Ministro significa servidor. Y el concepto de servidor, hermanos, está en el corazón mismo del evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de servicio, hermanos. El reino de Dios se trata de servir. Y el máximo ejemplo de servicio fue el Rey de Reyes. Hermanos, nuestro Señor fue enviado y Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si este mundo hubiera más gente, en este mundo hubiera más gente con un espíritu de servicio, más que con un espíritu de competitividad, este mundo sería muy distinto. Las escuelas, el sistema educativo nos forma para ser competitivos, ¿no es cierto? Pero la visión del maestro, la visión del reino es servir a los demás. Y él fue el máximo ejemplo. Y aquí vemos, hermanos, a el apóstol Pablo. Después del Señor Jesucristo, no hay figura más importante en la historia del cristianismo que el apóstol Pablo, considerando el impacto que tuvo su ministerio misionero en la expansión de la fe cristiana por todo el mundo conocido en el Imperio Romano en el primer siglo. El apóstol Pablo, sin dudar, es un ejemplo de servicio también. Y aquí vemos en él 3 principios, hermanos, que te van a ayudar a ti y a mí para desarrollar un ministerio eficaz. Todos servimos. Hoy domingo, hermanos, en todas las iglesias, en todo el mundo, hay gente sirviendo a Jesús. Unos en la música, otros en la predicación, otros en la enseñanza, otros en la dirección, otros en la administración, pero hay mucha gente sirviendo. El asunto no es servir a Jesús, sino servirlo de una forma eficaz. Y Pablo, quien por cierto dijo, sean imitadores de mí porque yo imito a Jesús, porque yo imito a Cristo, nos está dando 3 principios que te van a ayudar a convertirte en un ministro o ministra eficaz de Jesús. Estos principios son 3 que encontramos en estos 5 versículos. El primero de ellos, un ministro eficaz de Jesucristo trabaja con personas de buen testimonio. ¿Escucharon esto? Un ministro eficaz de Jesucristo trabaja con personas de buen testimonio. El segundo principio, si quieres transformar tu cultura, no renuncies a tu cultura. El tercer principio, mantente en comunión con la iglesia universal.
Vamos a ver estos tres principios, hermanos. Y el primer principio trabaja con personas de buen testimonio. Lo encontramos en los versículos 1 al 2. Dice este pasaje: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio, note la palabra, buen testimonio. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Recordemos, Pablo está haciendo su segundo viaje misionero ya sin Bernabé. Hubo ahí un desencuentro, diferencias de opinión, y se separaron. Entonces Pablo ahora tiene un nuevo compañero que se llama Silas. Y Pablo está recorriendo las regiones, pretende visitar las iglesias que Dios lo usó para fundar en Asia Menor, en la región conocida como Galacia. Recuerden la carta a los Gálatas, es justamente estas iglesias de esta región, Listra, Derbe, Iconio, etc. Y está por tierra haciendo este recorrido junto con su amigo Silas, y llegan a Derbe. Si ustedes recuerdan, hermanos, Derbe fue el último punto en donde Pablo realizó su obra misionera en su primer viaje misionero. Ahí concluye. De Derbe van de regreso hasta Antioquía. Ahora Derbe es el primer punto. Y de Derbe pasan a Listra. Y ahí en Listra, ¿recuerdan qué había pasado en Listra? Ahí fue donde los habían adorado a Pablo y a Bernabé. Y decían que uno era Mercurio, otro que era Júpiter. Y bueno, después esa gente que adoró a los apóstoles terminó apedreándolos, y a Pablo lo dejan casi muerto. Bueno, ahí en Listra, hermanos, por cierto fue un recorrido de unos 500 kilómetros por tierra, aproximadamente. Entonces eran viajes de distancias considerables. En esa ciudad Pablo se encuentra con un discípulo, un joven discípulo. Miren, los comentaristas dicen que Timoteo no rebasaba o estaba alrededor de los 20 años de edad, pero probablemente incluso tuviese menos de 20 años. Este hombre, este joven, se daba buen testimonio de él. Su padre probablemente había muerto. Su padre era griego, es decir, no era judío, pero su madre sí era judía. Pero había una situación: a esta edad de juventud, Timoteo no había sido circuncidado. ¿Sí? Y probablemente su padre, el que no era judío, fue quien se opuso a esta práctica, ¿verdad? Pero su madre era piadosa, temerosa de Dios. Además, también su abuela. Por cierto, su madre, hermanos, recordemos, tu abuela Loida y tu madre Eunice, le escribe Pablo a Timoteo. Se dan los nombres de este joven. Timoteo era un joven bien conocido, hermanos, no solamente en su iglesia local, sino que su buen testimonio, su buena fama, había alcanzado también las iglesias cercanas de la región, hermanos. ¿Qué significa ser de buen testimonio? Se espera que todos los cristianos seamos de buen testimonio. Eso es algo que se espera, hermanos, de todo. No es algo así como que grados o... No, eso es lo normal que se espera, que todos, la gente, dé buen testimonio de nosotros. ¿Pero qué significa esto, hermanos? Algunos hermanos sobresalen por el buen testimonio que se da de ellos, ¿sí? Es decir, la gente a tu alrededor. Y qué bueno, hermanos, sería que en nuestra iglesia el buen testimonio comience con los más cercanos a nosotros. Es decir, ¿quiénes deben dar buen testimonio de ti, hermano y hermana? Bueno, si tú eres casado, tu esposa. Si eres esposo, tu esposa, ¿sí? Ese es el testimonio más importante que tú debes conseguir. Tus hijos, si eres padre de familia. Si eres esposa, pues tu esposo. Ese es el testimonio más importante. ¿Qué opinan ellos de tu cristianismo? Los más cercanos a ti. ¿Te ven como un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? Si eres hijo de familia, tus hermanos, tus padres, los más cercanos.
De ahí se va expandiendo la influencia de tu testimonio a tu iglesia local. ¿Sí? Es decir, ¿qué opinan tus hermanos en Cristo de tu propia iglesia local? Y después esa influencia va creciendo hacia otras iglesias. ¿Qué opinan de ti, de tu cristianismo, de tu forma de vivir tu vida cristiana en otras iglesias? Esto era justamente lo que ocurría con Timoteo, hermanos. Note cómo dice aquí el pasaje. Y daban buen testimonio de él, es decir, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra, y no solamente en Listra, que era su iglesia local, sino también en Iconio. Hermanos, las iglesias de hoy necesitan volver a ser conformadas por personas de buen testimonio. La crisis de credibilidad del cristianismo actual es porque nuestras vidas no reflejan la verdad del evangelio. Muchas veces nuestro testimonio es un mal testimonio. Y la gente no ve a Cristo en nuestro vivir. No ve a Cristo en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra toma de decisiones, en la forma en cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. La verdad es que la iglesia actual está viviendo una crisis fuerte de testimonio y necesitamos regresar a ser personas de buen testimonio. Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras relaciones con nuestros jefes, con nuestras autoridades, en nuestras relaciones y administración de nuestras redes sociales, en muchos ámbitos de nuestra vida, hermanos, debemos retomar nuestro buen testimonio. Un himno muy antiguo que estaba en el himnario popular, hermanos, dicen: que puedan ver, que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Eso es lo que ocurría con Timoteo. La gente de su iglesia veía en él a Jesús y daban buen testimonio de él. Y hermanos, Timoteo era un joven, todavía bajo la autoridad seguramente de su madre. Pero su madre, seguramente tanto Timoteo como su madre presenciaron el apedreamiento de Pablo, del apóstol Pablo, hermanos, porque eso ocurrió en su ciudad. Y ellos conocían los peligros que involucra la obra misionera. Cuando Pablo se acercó, yo me imagino a Pablo acercándose a Eunice, la madre de Timoteo, y exponiéndole la invitación que le hizo a Timoteo de que se uniera a su equipo misionero. Y la madre pues obviamente se iba a preocupar, ¿no? Oye, pues si a ti, Pablo, casi te apedrean, y ahora mi hijito va a ser ya de tu equipo, ¿cuántos peligros va a enfrentar? Pero su madre no se opuso. Su madre le permitió a Timoteo unirse al equipo de Pablo. Padres de familia, está bien que impulses a tus hijos. Yo estoy a favor de que impulsemos a los hijos al estudio, a la superación, a hacer una carrera. Eso es algo muy importante. Pero que nunca los padres seamos un obstáculo para los hijos para que no sirvan al Señor. Si tu hijo, tu hija, desea involucrarse en el servicio cristiano, sé como Eunice, la mamá de Timoteo, que no le impidió a su hijo ir con Pablo. Pero vamos al segundo punto, hermanos. El primer punto ya lo vimos. Pablo se rodeaba de personas de buen testimonio. No cualquiera podía estar en el equipo misionero de Pablo. Timoteo sí pudo estar porque era gente de buen testimonio, hermanos. Pero otro principio: si quieres ser un ministro eficaz, no solamente debes rodearte de gente de buen testimonio, sino también, si quieres transformar tu cultura, no renuncies a tu cultura. Y esto lo vemos en el versículo 3, hermanos. Versículo 3. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó. Hermanos, vean cómo dice: quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y uno se pregunta aquí, llega este versículo y dice: bueno, por fin. ¿No que la circuncisión ya no aplicaba en la fe cristiana?
No hubo todo un debate ahí, primero en Antioquía con los judaizantes y después se hizo todo un viaje hasta Jerusalén. Se discutió el asunto, hubo una decisión por parte del Espíritu Santo guiando a los apóstoles de que no era necesario la circuncisión para ser salvos. Y entonces, ¿por qué aquí Pablo tomó a este joven Timoteo y lo circuncidó? Alguien pudiese decir, es una contradicción. Bueno, el mismo pasaje, hermanos, si ustedes lo ven, da la razón. En ningún lado dice que Pablo lo circuncidó para que Timoteo fuese salvo. Él ya era salvo, ya daban buen testimonio de él los hermanos. Dice que lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo lo que está siendo estratégico, hermanos. ¿Cuál era la forma de evangelizar de Pablo cuando llegaba a una localidad donde no había iglesia, hermanos? ¿Con quiénes empezaba a predicar el evangelio? Con los judíos. Pablo siempre llegaba en un Shabbat, en un día de reposo, y entraba a la sinagoga. Ahora, imagínense que Pablo llegara con su equipo, y bueno, Pablo y Silas no tendrían ningún problema, pero Timoteo era hijo de judía y no estaba circuncidado. Timoteo no tendría acceso a la sinagoga. Y eso podría ser un conflicto y era una puerta cerrada para que pueda entrar Pablo con el evangelio. Así que, hermanos, lo que está haciendo Pablo aquí es ser estratégico, es decir, está reforzando el perfil cultural de Timoteo, de judío, para que eso le abriera puertas, hermanos, puertas para predicar. Y esa era una estrategia válida, hermanos. No es una estrategia mala. Pablo, de hecho, habla de esto en 1 Corintios 9, y vaya conmigo, por favor, a este pasaje. 1 Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe. Note esta palabra, copartícipe de él. Hermanos, el corazón para creer en el evangelio es una obra que hace Dios. Dios abre los corazones para que la gente crea en Cristo. Pero las puertas de la cultura, esas las abres tú. Esas las abres tú. Hermanos, y vemos aquí, hermanos, que debemos de nosotros tener mucho cuidado a la hora de identificarnos culturalmente con aquellos a los cuales pretendemos ganar para Cristo, hermanos. Es verdad. ¿Cuál es nuestra primer identidad y la más importante de todas? Somos cristianos. Eso es lo primero, hermanos. Y si nosotros pertenecemos a una iglesia local y a la iglesia universal, hermanos, entonces nosotros como cristianos formamos parte de una cultura cristiana. ¿Por qué les llamaron cristianos en Antioquía por primera vez? Porque la gente fuera de la iglesia vio a los hermanos que eran seguidores y vivían como Cristo. Entonces ellos son cristianos, identificaron una subcultura dentro de la cultura. Pero recordemos, hermanos, nosotros somos cristianos y esa es nuestra primera identidad. Es lo primero que debe ver la gente. Lo más importante de nuestro perfil cultural es ser cristiano. Y por supuesto que nosotros nos regimos por los principios y los valores de ese reino al cual pertenecemos. Pero no olvidemos, estamos transitando en este peregrinaje como ciudadanos también de un país. Es decir, el que tú seas cristiano no significa que no seas mexicano.
no significa que no estés inmerso en una cultura nacional. Que no seamos, que no formemos parte de la cultura, en este caso del centro del país o del estado de Puebla, hermanos. Y todos nosotros compartimos rasgos culturales y no podemos abstraer y no debemos abstraernos de nuestra cultura, hermanos. A medida que tú te abstraes de la cultura a la cual quieres ganar, te está cerrando puertas. ¿Sí? Hay muchos elementos, por supuesto, hermanos, y los misionólogos lo afirman. Mucha gente que quiere ganar alguna etnia para Cristo tiene que hacerse de esa etnia. Muchos terminan incluso vistiéndose a la usanza de cómo se visten en esa etnia. Empiezan a usar términos que usan en esa etnia. No estoy haciendo un llamado a que adoptes elementos culturales que van en contra del Evangelio, pero que sí adoptes y no renuncies a aquellos elementos de la cultura que no están en conflicto con el Evangelio. Voy a poner un ejemplo muy claro, hermanos. La mayoría de los jóvenes y de los adultos en México son aficionados al fútbol, ¿no? Entonces, si tú quieres ganar a la gente aquí en México, la gran mayoría son aficionados al fútbol. Puede ser que a ti el fútbol no te guste para nada, ¿sí? Pero si tú no te involucras y no eres capaz de desarrollar una conversación con alguien aficionado al fútbol y dices, no, a mí no me hables ni de Hugo Sánchez ni de Maradona ni nada, yo vengo a hablarte de la palabra de Dios. Te estás cerrando. Te estás cerrando. Tú solito estás cerrando las puertas culturales a algo por mostrarte muy espiritual. Y así podemos poner muchos otros ejemplos, hermanos. Tú debes de conocer, por lo menos, si no te gusta el fútbol, por lo menos conoce algo de esto si es que pretendes ganar a este sector para Cristo. ¿Sí? Pablo era un hombre estratégico y él circuncidó a Timoteo justamente por abrirse puertas entre los judíos. Entonces, si quieres, ese es el segundo principio, hermanos. Si quieres ganar a tu cultura, hazte parte de la cultura. ¿Sí? Si tú eres un cristiano ahí en tu oficina que no le habla a nadie, que siempre a ti te conocen como el religioso, el que siempre está ahí callado, que nunca, si hay cumpleaños de alguien de la oficina, nunca se acerca, nunca coopera, no, porque ustedes son del mundo, yo soy del reino. Vamos, te está cerrando puertas. Eso no fue. Miren, el más grande misionero que ha existido es nuestro Señor Jesucristo. Él fue enviado por el Padre y Él se hizo uno de nosotros. Él ejerció su ministerio misionero de forma encarnacional. Y Él, hermanos, creció y vivió en medio de una cultura, ¿sí? Y Él conocía, hermanos, la forma de vivir. Y no solamente la conocía, sino que Él iba a bodas judías, ¿sí? Él conocía los dichos y los refranes de su cultura. Se vestía como gente de su cultura, hermanos. No debes de renunciar a tu cultura si es que quieres ganar a tu cultura. Si quieres transformar tu cultura, hermanos, sé parte de la cultura. Claro, sin renunciar y comprometer los valores del reino. ¿Sí? No estoy aquí estimulando que nadie se involucre en actividades pecaminosas o que son cuestiones contrarias a los principios de Dios. Pero sí, aquellos que no tienen nada de malo con el Evangelio, no tienes por qué renunciar a eso. El tercer principio, mis amados hermanos. Ya hemos visto hasta ahorita 2 principios para ser un ministro eficaz de Jesucristo. El primero, trabaja con gente de buen testimonio. Gente con buena fama. Gente que vive como Cristo. Segundo principio, si quieres ganar a tu cultura,
no renuncies a tu cultura. Y el tercer principio, hermanos, mantén comunión con el resto de la iglesia universal. Versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren, hermanos, quizá no hay un versículo en el Nuevo Testamento que haga una clara enseñanza sobre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local o las iglesias. Había un acuerdo de la iglesia universal que se dio en el Concilio de Jerusalén respecto a que si los que no eran judíos de raza debían circuncidarse o hacerse a la religión judía primero para pasar a ser cristianos. El concilio dijo, no es necesario hacerse judío o circuncidarse para ser cristiano. Y entonces ese acuerdo, hermanos, Pablo lo llevaba, y seguramente llevaban copias de esa carta, hermanos, por escrito a todas las iglesias y los entregaban. Debes de tener comunión con las iglesias. Nosotros sabemos, hermanos, que cada iglesia local posee autonomía y que ninguna iglesia, por ejemplo, ubicada en la capital de México, puede tener, por el simple hecho de estar en México, tener autoridad sobre nosotros, una iglesia en Puebla. No. Ni tampoco un grupo de iglesias puede constituirse como un organismo de autoridad sobre alguna iglesia local. No creemos que eso enseñe en la Biblia, hermanos. Pero sí creemos en la comunión con otras iglesias, porque eso lo vemos claramente. Esto, hermanos, no significa que la Biblia nos llame a sujetarnos o a ver a las estructuras denominacionales como infalibles, porque la historia ha demostrado que las resoluciones de la iglesia institucional muchas veces han fallado y se han equivocado. Es decir, muchas decisiones que las estructuras han tomado en la historia de la iglesia, hermanos, y en este tiempo, han sido equivocadas y han estado en contra de la revelación de Dios. Lo que sí nos está llamando este pasaje, hermanos, es a mantenernos en la fe de los apóstoles. Esa fe que ha sido transmitida por generaciones a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días. Por lo tanto, hermanos, nosotros sostenemos aquellos credos antiguos de la antigüedad, ¿sí? No es una práctica litúrgica en las iglesias bautistas, por ejemplo, el recitar el credo o cosas así, pero eso no significa que lo ignoramos. Eso no significa que lo despreciamos, ¿verdad? Sino que nuestra doctrina está en armonía con aquellos credos antiguos, hermanos. Las grandes doctrinas de la fe cristiana, y como lo hacía la iglesia en Jerusalén, nosotros perseveramos en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Así que si nosotros, hermanos, deseamos, y yo sé que es el deseo de todos nosotros aquí, ser ministros eficaces de Jesús, Pablo, en su ejemplo, nos da 3 principios muy importantes para desarrollar nuestro ministerio. Primer principio: rodéate y trabaja con personas de buen testimonio. Un grave error: si tú invitas a alguien a trabajar contigo que no tiene buen testimonio, en su casa no dan buen testimonio de él, en su familia no dan buen testimonio de él, vas a tener muchos problemas. Y aparte, ese ministerio no va a glorificar a Dios. Segundo principio: si quieres transformar tu cultura, debes de mantenerte vigente en la cultura. Así como Pablo, de forma estratégica, circuncidó a Timoteo. ¿Para qué? Para abrirse puertas entre los judíos. Y tercer principio: mantente en comunión con el resto de iglesias. No te pelees con las iglesias. No vayas en la vida enemistándote con otras congregaciones, y menos de tu misma fe. ¿Sí? Mantén relaciones sanas con toda la iglesia universal.
Repito, hermanos, las puertas de los corazones para creer en el Evangelio, esas puertas las abre Dios por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero las puertas de la cultura para hacer que la gente te escuche en tu predicación del Evangelio, esas las abres tú. Así como Pablo fue estratégico, nosotros también estamos llamados a ser estratégicos. 3 principios, hermanos, para un ministerio eficaz. Vivimos en un mundo que está padeciendo, que requiere urgentemente de nuestra ministración, hermanos. Solamente en Cristo, solamente en su cruz está la esperanza verdadera. Cristo, el máximo ejemplo de servicio, vino, dejó su trono, murió por nuestros pecados y resucitó, hermanos. Ese fue el más grande acto de servicio para reconciliarnos con Dios, para que tú obtengas el perdón de tus pecados y estés en una relación correcta delante de tu Creador. Entrega tu vida a Cristo, si no lo has hecho. Si Cristo aún no es el Señor de tu vida, entrégale tu vida hoy mismo. Clama a Él por el perdón de tus pecados y dile: Señor, aquí estoy. Creo en tu cruz. Creo en tu sacrificio. Me entrego a ti. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo que vemos primeramente en tu Hijo Jesucristo, Señor, al ser un ministro eficaz. Un ministro eficaz, Señor, que ejerció un ministerio encarnacional al venir a este mundo y ser uno de nosotros. Vivió de una vida, de una forma ejemplar en medio de su cultura, sin renunciar a su cultura judía. Él fue el mejor de los judíos. Señor, ayúdanos a que sin renunciar a nuestra identidad mexicana y nacional, seamos los mejores mexicanos, Señor, porque somos tus hijos, porque somos cristianos, Señor. Ayúdanos a mantener relaciones saludables con el resto de iglesias, Señor, que profesan nuestra misma fe y orden. Padre, bendícenos y ayúdanos a ser ministros eficaces para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.